Todo el mundo. A mí me ha tocado presentar al compañero Eduardo Millán. Eduardo Millán es abogado penalista y también laboralista. Él viene a hablarnos de la COPEL y del FIES, el fichero interno de seguimiento. Especial. De la COPEL ayer tuvimos un documental. Fue una lucha de presos principalmente sociales, aunque también había presos políticos que hubo a finales de los 70. Que como quedó claro en el documental, y a lo mejor ahora va a extender un poco Eduardo, pues pusieron cuerpo y alma y pusieron muchas cosas para hacer esa lucha y fueron un ejemplo. Esa se dio, fue una gran lucha anticarcelaria a finales de los 70. Después la siguiente gran lucha fue el FIES, que fue un fichero que se creó en un régimen de aislamiento para someter y torturar a algunos presos, y que eso empezó en los 90 de una forma absolutamente ilegal a través de cédulas internas y después pasó a legalizarse a través de reglamentos penitenciarios, aunque el Tribunal Supremo lo ha ilegalizado, es decir, que ahí hay bastante que hablar. Y nada, Eduardo Millán es una persona que estuvo en los orígenes también de la PDH, y de hecho en ese entorno se generó una gran lucha contra los FIES. De hecho se llegó, creo que en Sevilla, de forma particular, a generar una acusación popular que la llevó Eduardo contra el Estado por el tema de los FIES. Ahora él lo aclarará. Y bueno, yo creo que con esta introducción, para no alargarme más, os paso la palabra a Eduardo y espero que disfrutéis muchísimo esta charla, y gracias por estar aquí, que sabemos que las jornadas anticarcelarias son bastante intensas por el contenido que estamos hablando, y gracias por estar y por compartirla a todos y a todas. Bueno, en principio el cacharro. Ah, sí. Vale, espera, me lo bajo. Sí. ¿Entra? Sí, entra. No, bueno, se puede. Ya, ¿no? Saludo a todas y todos los presentes. Agradeceros vuestra presencia en esta charla. Agradecer también a la organización de las jornadas el detalle de invitarme a hablar de un tema que aparentemente había pasado de moda a lo largo de estos últimos años, y sobre todo transmitiros la alegría y satisfacción que me da el ver a gente joven con interés en involucrarse en el conocimiento de la situación de las cárceles, y llegado el caso, y espero que sea así, articularse de cara a, como se ha dicho anteriormente, solidarizarse con las personas que se encuentran en prisión, y al mismo tiempo pues participar, de acuerdo con el contexto actual en el que nos movemos, con la lucha carcelaria. Ya ayer se habló de otras experiencias de apoyo a presos y de lucha, perteneció a un tiempo anterior, y lógicamente la vuestra tendrá que ser de acorde con los tiempos en los que vivimos. Sin más detalles, entraría en el contenido de la charla, que se divide en dos partes. Una es hablar del régimen FIES, fundamentalmente del FIES de régimen especial, o FIES 1, y la segunda parte giraría alrededor de las luchas de la COPEL. Yo voy a seguir ese mismo orden cronológico, anticipando, como bien se ha dicho, que con respecto a la COPEL, lo que se hará de una manera más sucinta es un repaso a lo que ayer se pudo ver por parte de las y los que estuvisteis aquí, el documental correspondiente, de alto contenido reivindicativo y por supuesto también histórico. Debo reconocer que yo, por mi edad, en esas luchas pues no participé activamente, las viví paralelamente en la militancia sindical en Barcelona, que hubo momentos y detalles y intervenciones que llegaron a emocionarme. Yo no había visto el documental anteriormente, había sabido de él y había leído libros sobre la lucha de la COPEL, e incluso un contacto con uno de los integrantes del colectivo que salió en el documental, Manolo Martínez, que presentó un libro de su autobiografía, que yo tuve el gusto de acompañarlo en la presentación en las pasadas jornadas de la Feria del Libro Anarquista, que se celebraron aquí en La Nómina. ¿Qué es esto del FIES? Bueno, el FIES es un fichero, en principio, un fichero burocrático que crea instituciones penitenciarias con la finalidad de hacer un especial seguimiento a una determinada categoría de presos.
presos que tienen un perfil específico y que en tal sentido pues crean 5 subgrupos, ¿no? Esto ocurre a finales de los años 80. Uno sería, exactamente, a finales de los años 80. El FIES I, régimen especial, que posteriormente pasó a llamarse a control directo, que es el que sostuvo todas las luchas, que hablaremos sobre ella y que algunos de vosotros podéis tener ya algún conocimiento, que arranca el mes de agosto de 1991 y que lo crea específicamente el entonces secretario general de Instituciones Penitenciarias y posterior ministro del Interior, Antonio Asunción. Se encuadra en esta parte del fichero a una serie de internos que, al entender de la institución, tenían una trayectoria de máxima peligrosidad porque habían participado en fugas, motines y personas que eran conflictivas de cara al régimen que se les aplicaba en prisión. Ahora volveremos un poco para atrás y hablaremos de por qué se crea este FIES en concreto. Había ya un FIES II que estaba dedicado a narcotraficantes, englobaba a presos preventivos o penados, presuntos o condenados autores de delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, o ligados también a la evasión de capitales, blanqueo, etcétera. Es un tema del que no vamos a hablar ni nos interesa. Estaba lo que llamaban el FIES III o de bandas armadas. Ya anteriormente Pepe Balmón ha hablado de ello, ¿no? Lo integraban personas por vinculación, según la institución, pertenencia a bandas armadas, no a organizaciones políticas como realmente eran no integradas, o elementos terroristas según ellos, así como personas que colaboraban. Fundamentalmente lo componían presos de ETA, Grapo, Partido Comunista de España reconstituido, etcétera. Este se crea en 1989. Había otro FIES, el FIES IV, que era de protección a los presos que miembros de fuerzas de seguridad del Estado o funcionarios de instituciones penitenciarias eran condenados por los tribunales. Estos sujetos estaban con la idea de proteger su integridad física y seguridad durante su estancia en prisión, totalmente apartados del resto de presos. Generalmente solían encuadrarse en los departamentos de ingresos. Y finalmente se creó el FIES V, de características especiales, que era un batiburrillo donde había un contenido diverso. Estaban los presos FIES I que evolucionaban al entender de la institución de manera positiva, autores de delitos muy violentos o contra la libertad sexual, miembros de organizaciones criminales internacionales, y fue donde se incluyó a los insumisos que objetaban conciencia al servicio militar o a la prestación social sustitutoria. Cuando se crea el FIES de régimen especial o control directo, se había venido produciendo en las cárceles españolas una serie de motines, intentos de fuga, en reivindicación de tablas en las cuales lo que se pedía no era en absoluto la libertad, sino la mejora de las condiciones de vida dentro de las cárceles, sanitarias, comunicaciones, salidas a patio, etcétera, ¿no? Ello había dado lugar a que en el intervalo que se da cronológicamente entre el final de la COPEL, cuando se disuelve y sale en el documental, como sus propios miembros así lo anuncian, hasta que se crea lo que se llamó Asociación de Presos en Régimen Especial, que era una forma de coordinarse, no exactamente igual que la COPEL, pero podríamos entender que era una especie de heredera de la COPEL en los tiempos en que se crea, para articularse de una manera colectiva y no individual en todas estas luchas penitenciarias. ¿Qué ocurre? Bueno, en los años 90 y 91 hubo una oleada de motines y protestas en las prisiones españolas ante la nefasta situación que presentaban, como hemos dicho anteriormente, y en lo que se conoce como el cuatrienio negro de 1987 a 1991, siendo, repito, secretario general Antonio Asunción, se dan esos motines que culminan en el motín de Puerto I, que ocurre el mes de agosto del año 91, donde dentro de la casuística del motín, que tampoco hay que idealizarlo, algunos de vosotros habréis visto el documental de Pachi Zamoro, que era una persona, luego hablaremos un poco de él, representativa dentro de los FIES, con cierto control y autoridad para que no se produjera el desmadre absoluto, porque en los motines, las cárceles, y se vio en el tema de la COPEL, quedaban totalmente destrozadas, pero repito, en Puerto I se utiliza el motín por parte de un preso, para Romero Juliá, para ajustar cuentas con otro, Manuel Anguita, y lo mata.
Hay que decir que después de 6 horas que tardaron en entrar en la celda donde se había refugiado Anguita para evitar que ocurriera, que la desmontaron desde fuera. ¿Y qué hace el autor de esa muerte? Pues no tiene más que la sana ocurrencia de enseñar la cabeza decapitada del otro preso, su compañero de prisión, por los barrotes de una ventana. Titular del País. Argumento total para que Antonio Asunción ponga en marcha las medidas de las que ahora mismo vamos a hablar. Automáticamente que ocurre eso, se articula un mapa político penitenciario y a los presos, que según ellos se les considera extremadamente peligrosos, se les agrupa en diversas presiones según etiquetas: potenciales ideólogos de la APRE, líderes, soldados, etc. Las condiciones regimentales por las que se venían esta gente funcionando dentro de la prisión, que no eran otras que las que afectaban al régimen especial recogido en el reglamento penitenciario, y que en concreto luego veríamos, pero si queréis se puede enunciar, porque tenían 3 horas de salida a patio, una serie de situaciones que quedan totalmente abolidas, y esa abolición se produce a través de unas orientaciones complementarias, o sea, una circular administrativa, que en principio se crean para el centro penitenciario de Badajoz, para el departamento especial, que nadie firma y que se envía por medio del telefax que está instalado en la Inspección General Penitenciaria. ¿Y qué se les aplica a estos presos? Y en concreto la experiencia que nosotros tuvimos fue con los presos que estaban en la cárcel de lo que hoy es Sevilla 1, que antes era Sevilla 2, ahí en la carretera de Mairena. Las otras prisiones, si no recuerdo mal, eran Badajoz, Villanubla y la cuarta se me escapa. La modalidad de vida que se les instaura a estos presos es la siguiente: prohibición absoluta de salida al patio durante más de 1 mes y medio, estuvieron en esa situación. Esposamiento para salidas de la celda en forma siempre individualizada y bajo el control de al menos 3 funcionarios. Se tenían que ir a la ducha, etcétera, se producía de esa manera, luego entraremos en ese detalle. Inmovilizaciones mecánicas sin control judicial e incumpliendo lo que respecto a ello se disponía en el artículo 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, durante un periodo que superaba la semana y sin que hubiera un control médico diario que aconsejara el mantenimiento de esa medida. La inmovilización mecánica no era otra cosa que se les ataba o sujetaba a las camas, y allí tenían que estar indefinidamente, incluso haciéndose sus necesidades encima. Solo podían tener, se retiran de la celda las mesas, sillas, cristales, colchones. En un tiempo no hubo colchón, tenían que dormir sobre el metálico de la cama. Posteriormente, cuando se entrega el colchón, se entregaba a la hora de dormir y se retiraba por la mañana, por lo que los presos, vuelvo a repetir, dormían sobre una plancha metálica. Solo podían tener en celda 2 camisetas. Voy a explicar la frente y diréis, bueno, ¿esto qué importancia tiene? Pues la tiene, y mucha, ¿no?, por la higiene. Un pantalón corto, otro largo, una camisa o similar, un par de zapatillas deportivas o playeras, 2 libros de lecturas y 2 revistas. Durante el primer mes tan solo se les facilita un mono de mangas largas y cremallera, como si fuera una película americana donde salen los presos uniformados, etcétera, ¿no?, el cual, debido a los rigores de la temperatura que había en Sevilla, en el mes de agosto no podían utilizar, porque en la práctica los presos estaban desnudos en el interior de sus celdas. La salida a la ducha era cada 1 a 3 días por semana, individualizada, esposados, desnudos, portando jabón y toalla en las manos, a pesar de las esposas, con un periodo inicial de 10 días seguidos sin ducha, que estuvieron hasta el acondicionamiento de las que posteriormente se utilizaron, que eran distintas a las que usaban el resto de los presos. Se prohibió la comunicación telefónica oral y escrita, incluso con abogados. Luego entraré a explicar que no se sabía nada de esto, por casualidad se pudo descubrir. Falta de entrega de artículos de aseo personal, no podían peinarse ni efectuar la limpieza de dientes, no había peines, no había cepillos, y el afeitado solo se producía cuando salían a la ducha y bajo control. Productos de economato que se pueden adquirir en prisión, se restringieron: tabaco, agua, leche, zumos, material de escritorio, un bolígrafo, sobres y folio. Se les prohibió la lectura de la prensa diaria escrita y el uso de radio y televisor, para aquellos que lo tenían.
y se les sometía como mínimo, diariamente, a un cacheo integral con doble esposamiento y requisa de celdas. Integral quiere decir desnudo. ¿Qué es esto del doble esposamiento? Pues se producía a través de lo que se llama el cangrejo. El cangrejo, debiendo colocarse acto seguido al fondo de la celda y sin moverse, hasta la entrada de los funcionarios que procedían a sujetar las esposas a un punto fijo, había un doble esposamiento y en ocasiones se producían estos cacheos y requisas, que era revisar lo poco que tenían como objetos personales varias veces al día. Las denuncias que interpusieron los presos de estas características dirigidas a autoridades judiciales, a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo, a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, fueron no cursadas, fueron retenidas simplemente, no se enviaban. Tampoco se les entregaba copias registradas de que hubieran hecho dichas denuncias, como era el sistema habitual que se sigue en la cárcel, y se les interceptó toda correspondencia que podía llegar hacia ellos, la cual se remitía a la Inspección General para que la controlara y procediera a leerla. Y evidentemente hubo una carencia absoluta de actividades sociales, deportivas, culturales y educativas, una nula asistencia médica y una falta de tratamiento psicológico. ¿Cómo se descubre esta situación? Resulta que esto consigue ser denunciado por dos internos que estaban en esa situación, en el CIES Control Directo, en una visita que efectúa el fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, hoy fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo, a la cárcel de Sevilla II a finales de agosto de 1991. Y ello pese a que había autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que se habían producido donde se declaraban ilegales tales medidas. Eso fue con posterioridad. A pesar de ello, se mantuvieron en vigor hasta mediados de octubre del año 91. En esta fecha, el 2 de octubre del 91, se dicta una nueva circular de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, paliando dichas limitaciones regimentales, salida a patio de 2 horas diarias en unión de otro preso, de iguales características, etc. Evidentemente, la situación encaja perfectamente en lo que sería el tipo penal de la tortura. ¿Y qué ocurre cuando llegan esas orientaciones complementarias a los centros en las que se tiene que aplicar? Por lo que se dedujo del juicio, que luego hablaremos de él, que se celebró por torturas contra diversos directivos del estamento penitenciario aquí en Sevilla, pues en principio hubo gente que tuvo dudas, directores de prisión, de que, bueno, ¿esto qué es? Esto no se ajusta al reglamento y a la ley, esto me puede costar a mí un bollo, ¿no? Llamo a la dirección general, que, oye, ¿qué pasa con esto? Respuesta inmediata, o las cumples o te vas, punto. Bueno, cargo de libre designación, tú mismo. Se acatan y se llevan a efecto. A consecuencia de la denuncia de la Fiscalía, se produjo la apertura de unas diligencias penales que en principio se dirigió contra Antonio Asunción, todavía no era ministro del Interior, contra Gerardo Mínguez, que era el inspector general de instituciones penitenciarias, y contra el director y 3 subdirectores de la cárcel de Sevilla II, a los que se les acusó, en principio, del delito de rigor innecesario durante la instrucción, pero luego en el acto del juicio cambiamos la calificación a la hora de elevarlas a definitivas y los acusamos de torturas, también de falsedad documental, de interceptación de la correspondencia y de desobediencia a la autoridad judicial. Esa instrucción la llevó adelante, a pesar de todas las pegas posibles que se le puso, el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. La Fiscalía no pudo acusar en el acto del juicio por mandato del Fiscal General del Estado. En la Fiscalía existe el orden de dependencia jerárquica. Un fiscal se tiene que sujetar a lo que le indique su superior, no puede actuar por sí mismo. Y en ese caso, pues se ejercitó por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos la acusación particular para mantener la acusación por esos tipos penales contra estos sujetos. Bien, el juicio se celebró y, como era evidente, se dictó sentencia absolutoria, cosa que tampoco nos sorprendió mucho, aunque evidentemente, pues bueno, estuvimos 1 mes y medio allí fueron pasando los presos, allí se fue explicando lo que había, incluso la propia Fiscalía en el escrito en el que pedía la absolución narraba que causó en el tribunal un malestar cierto, con punto y detalle todo lo que había ocurrido, solamente le faltó poner no me dejan acusaros, punto. Hay un voto particular del presidente de la audiencia en ese tiempo que pidió la condena
del director de Sevilla II, que era quien menos había intervenido, además, curiosamente, porque estaba de vacaciones en el tema, como autor de una falta, de un delito de rigor innecesario, pero con la eximente incompleta de cumplimiento del deber. Claro, el deber de reprimir dentro de la prisión, a una multa de 300.000 pesetas. Esto el Tribunal Supremo lo quitó de en medio. En dicha sentencia se reconocen como probadas todas las limitaciones regimentales que os he explicado antes, y las mismas, y esto es lo grave, se declaraban proporcionadas a la gravedad de la situación que se vivía en las prisiones del Estado español. En concreto, no voy a leer la sentencia, se decía: torturas, no existe una gravísima conducta de los internos que justifica los medios coercitivos utilizados como único medio para garantizar el orden y seguridad en la prisión. Desobediencia, no constituye una negativa abierta al cumplimiento de la misma, pasarse por el forro los autos del juzgado de vigilancia penitenciaria. Tortura, bueno, aquí se dice que no se aprecia en caso de defectuoso cumplimiento, las medidas adoptadas, la inmovilización mecánica, etcétera, el aislamiento provisional son perfectamente justificables, dado la gravísima situación creado por cierto grupo de internos que justifican dichas medidas, ¿no? Y con respecto a la interceptación de la correspondencia, lo que se vino a decir es que ocurrió un error por parte de los funcionarios a la hora de no remitir las denuncias a los organismos competentes, pero que en realidad no tenían voluntad de hacerlo. Pues se equivocaron, vamos, en una palabra. Bien. Esto no se acaba en Sevilla, se presenta recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que evidentemente confirma la sentencia y que además, lo debo decir por la práctica en aquel tiempo, hace tiempo que al Supremo no voy, no me voy a poner ahora medallas de ningún tipo, pero que generalmente el trato era muy correcto, el trato fue, no diré que agresivo, pero violentado, ¿no? O sea, que no estaban a gusto con lo que allí se estaba planteando, e incluso me cortaron un par de veces, cosa que jamás me había pasado por parte del presidente, que era el señor de Vega Ruiz, que fue elevado a ese cargo no por sus méritos profesionales o su sapiencia jurídica, sino como peón de brega del PSOE, que era lo que era y que interesaba tener en la sala. De hecho, se le utilizó luego en el tema de los Gal y Felipe González, cuando por 6-4 estuvo a punto de ser procesado, ¿no? Presidía de Vega. Entonces declaró que el régimen restrictivo, pues no había conciencia de medidas injustas y que, bueno, también hay que hacer notar que curiosamente el ponente en principio no era él, era otro magistrado, pero hubo una serie de cambios y rebotes que dieron lugar a que le dieran a él la ponencia de la sentencia para que fuera el que la redactara. Voy a ser un poco grosero, pero la jueza de instrucción que llevó el tema, Eloísa Gutiérrez, ya retirada, todo hay que decirlo, que la mujer tiró para adelante, me dijo literalmente lo siguiente: Eduardo, si es de Vega Ruiz, date por follado, antes de ir al tribunal. O sea que ya se sabía lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? No os quiero decir que el recurso de amparo que se presentó ante el Tribunal Constitucional fue despachado en 4 líneas por medio de una providencia y sin entrar en el fondo del asunto. Se agota la vía procesal y, bueno, no se llegó, que yo sepa, a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien. Es cierto lo que se ha dicho, que posteriormente, en el año 96, después de muchos trámites y circunstancias, por parte del Tribunal Constitucional, se había declarado ajustada a la Constitución la circular a la que hemos hecho mención de 2 de agosto del año 91. Si bien es verdad que se formularon dos votos particulares en contra de esa sentencia que daba pie a que en las cárceles se siguieran utilizando situaciones o produciendo situaciones de este tipo. Posteriormente es cierto que la circular del FIES fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo, pero ya iremos avanzando. Bien, como he dicho, se modifica en parte el tema, o se suaviza a partir de octubre del 91, el tema de los FIES de régimen especial, porque la idea no era otra que la de acabar con la posibilidad de que se diera por parte de la APRE un movimiento similar al que tuvo la COPEL en su tiempo, ¿no? Sobre ello luego, al que tenga interés, le puedo reseñar un libro escrito por un preso FIES muy destacado, Francisco Javier Ávila Navas, que explica la situación de cómo se constituye la APRE, las reivindicaciones que hacía y tal, porque en el juicio se proyectaron
los vídeos de los motines que filmaba la Guardia Civil de arriba, y lo que había ahí eran tablas reivindicativas. Se tomaban funcionarios carceleros de rehenes, a ninguno se le lesionó, no hubo juicios por lesiones. Es más, visteis el vídeo de Pachi Zamora, en la cárcel de Daroca, en el motín de Daroca, Zamora consiguió hacerse con la persona del director general de instituciones, el que estaba por debajo de Antonio Asunción, que era Ángel Juste en aquel tiempo, y con el juez de vigilancia penitenciaria. Parte de los presos pedían, dánoslos, y no se les dio. Se llegó a un pacto verbal de que, no va a haber represalias, cuando al final se ven obligados a entregarse, y los machacaron, ¿no? Luego en el juicio les cayeron penas de prisión, de 30 años para arriba, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, posteriormente, se introduce de tapadillo la modalidad de vida en los departamentos especiales, se vuelve al disfrute de las 3 horas diarias de salida a patio en compañía de otro interno, y solo si el número de FIES es impar, nunca más de 2 puntos. A diario el registro de celdas y cacheos de internos, pero siempre por fundadas sospechas y razones de urgencia de que hubiera la posesión de objetos peligrosos. Se daría el desnudo integral. Hay visitas médicas, aunque los presos te explicaban que en realidad la visita médica era que a través del cangrejo la médica o el médico te preguntaba lo que tenía y en realidad no te podía explorar. Se elaboran unas normas de régimen interior por los consejos de dirección sobre los servicios de barbería, duchas, peluquería, economatos, limpiezas, etcétera, y se diseña un modelo de intervención y programas genéricos de tratamiento, según ellos, para la progresiva adaptación al régimen ordinario y a incentivar factores positivos de conducta para la reinserción social. En la práctica ello no fue así, porque la mayoría de los presos FIES de régimen especial, o bien hubo grupos que murieron en prisión, otros consiguieron la excarcelación al cabo de muchísimos años, y hay algunos de ellos que, aun estando en régimen ordinario actualmente, todavía se encuentra cumpliendo pena hasta poder licenciarse definitivamente. Bien. ¿Cuál era la realidad cotidiana de la vida de un FIES de control directo dentro de la cárcel? Antes Pepe Balmón os ha explicado las características de su celda y tal. Bien, las celdas en concreto tenían 4 metros de largo por 2 1/4 metros de anchos y 2,5 metros de alto, y contenían la cama, la ducha y un váter, esto después de la primera oleada, lo de la ducha, puerta con doble sistema de seguridad o cangrejo. Estaban en una galería incomunicada, como máximo 3 o 4 FIES en ella, y la comunicación con los funcionarios era a través de la ventana rejada, luego posteriormente por los sistemas electrónicos que se aplicaron. De hecho, si un FIES de estas características estaba fuera de celda, pues no se producían situaciones como, por ejemplo, el reparto de comida. Cuando se entró en contacto con Pachi Zamora en la cárcel de Jaén, que estuvimos, Diamantino García, estuvo un miembro de la asociación, Manuel Anguita, que era diputado de Izquierda Unida y que además entró sin permiso de la Dirección General porque era amigo del director. Nosotros sí que tuvimos que tener un permiso especial para poder comunicar. En un momento determinado se nos dijo: mire, es la hora del reparto de la comida, Zamora, si quieres que tus compañeros coman tienes que volver a tu celda, si quieres puedes seguir comunicando, no hay problema de ningún tipo, tú decides. Interrumpimos la comunicación, lógicamente, volvió a la celda y volvió a salir, ¿no? Se daban situaciones de este tipo. Ya con las cárceles, macrocárceles y los departamentos de régimen especial, pues ibas a comunicar con un preso de este tipo, que todo estaba, era electrónico, allí los funcionarios, y veías venir a un grupo de funcionarios con escudos, porras y tal, y en medio el preso, que evidentemente no hacía nada, ¿no? Pero una parafernalia, una puesta en escena tremenda. A las 7:50 en el interior de la celda no podían tener ni fotos ni postales, ya cuando se regulariza el tema, ni otros objetos personales. No hay grifos y las camas tienen argollas por si se produce la inmovilización mecánica. Por otra parte, las celdas tienen escasa luz natural, se les puso una plancha metálica agujereada, una especie de celosía, si sabéis lo que es, y daban a un pequeño patio interior con muros muy altos, y la bombilla pues tenía muy poca potencia de luz. A las 7:50 de la mañana se encendía la luz de la celda, a las 8 se producía el primer recuento,
con prohibición de permanecer tumbado en la cama. El preso tenía que ponerse de pie para que el funcionario lo pudiera visualizar. El desayuno era en solitario, el aseo y la limpieza de la bandeja de la comida la tenían que hacer en la propia celda, utilizando sobre el váter. La celda muchas veces se inundaba. Vuelvo a repetir, la salida al patio era 3 horas al día, pero en patios pequeños, en los que no había aseo, además patios enjaulados, ¿no?, por decirlo de alguna manera. La ducha seguía siendo con desnudo ante el funcionario. A la 1:30 se les daba la comida en solitario en celda y en ocasiones sin cubiertos. Estos se consiguieron por medio de recursos en vía judicial. Durante ese tiempo había que comer con la mano, De tratamiento, si es que se puede decir que eso existe dentro de las prisiones, nada de nada, nulidad absoluta. En todo caso, en un tiempo posterior, se les dejaba 1 hora al día como mucho, y hablo de la cárcel de Huelva, en una sala donde había una espaldadera y un aparato de televisión. No había contacto físico con otros presos, no ya los de sus mismas características, evidentemente menos con otros y con los funcionarios, por la visualización por circuito cerrado, como he dicho antes, y la apertura automática de las puertas, y a las 22 horas se apagaba la luz de la celda y aquí se acabó. Como no tenían radio, ni televisor, etcétera, o te duermes o ahí aguantas. Y la intervención oral, escrita y telefónica con familiares y amigos era intervenida de manera permanente. Por otra parte, también se producía la dispersión con frecuentes traslados, tal como ocurrió con los presos de la Copel, de unas cárceles a otras, sin que hubiera ningún motivo para ello, sanciones, nada, indiscriminadamente, preferentemente, como también se dijo ayer, lo más lejos posible del entorno familiar. Por ejemplo, si eras de Huelva, te mandaban a Valladolid, a Zamora o al Dueso, en Cantabria. Desde las asociaciones que constituimos lo que se llamó la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas, que de hecho se había dado al principio, antes de que se adoptaran estas medidas tan estrictas. Gracias. Se queda uno con la boca seca. Pues había habido contactos de presos de APRE con determinadas asociaciones, fundamentalmente con Madres Unidas contra la Droga, y entonces se hizo una reunión en Madrid, en la cual estuvieron ellos, estuvo también gente que procedía de la Coordinadora de Abogados de Presos Políticos, me acuerdo por ejemplo de Juan Maularieta, estuve yo por la PDH, hubo gente de Salaqueta y Azapa de Aragón, y entre otros estuvo también, que ayer salía en el documental de la Copel, Iñaki Beira, que es una persona que ha escrito mucho sobre el tema penitenciario y con el que me jacto de tener buena amistad, por lo cual para mí es un orgullo, ¿no? Desde allí se entendió que, bueno, que el régimen FIES, evidentemente, tal como lo hemos explicado, era absolutamente ilegal, puesto que modificaba el estado de libertad de la persona privada de libertad. Quiero decir, el hecho de que te metan en prisión no quiere decir que te quiten todos tus derechos. El único derecho que te quita una condena es el derecho a la libertad de deambular en la calle, de tal forma que se tienen que respetar tus derechos fundamentales como persona, cosa que evidentemente no ocurrió. También se vulneraba la intimidad de los presos, debido al control visual continuo, a la intervención de las comunicaciones que he dicho antes y tal, al control de las visitas, control a los abogados, falta de control. Yo me recuerdo de haber ido a la cárcel antigua de Sevilla, y bueno, allí, en este caso en concreto, eran presos políticos, pero lo que se aplicó también con los FIES, te grababan la conversación, salvo que dijeras que no querías comunicar, evidentemente, pero ya te avisaban, oiga, que esto se va a grabar. Hubo la sospecha de que durante este tiempo, y al inicio del contacto que se pudo tener con este tipo de presos, se grabaron conversaciones sin que te preavisaran de ello, para luego utilizarlas a su conveniencia, cosa que no se pudo acabar de demostrar. Bueno, había una falta de garantías para defenderse de la inclusión en el FIES, porque claro, ¿qué es el FIES? No es un régimen penitenciario, no es ni el régimen especial, el primer grado, ni el segundo, no, es una cosa ahí abstracta, el FIES control directo, que estaba, una resolución administrativa, y bueno, evidentemente, pues lo que se pedía era estar en una situación en la que pudieras recurrir judicialmente, al amparo del artículo 24 de nuestra Constitución, la tutela judicial efectiva, si es que existe,
de cara a garantizar que se respetaran tus derechos. Y evidentemente había que hacer una diferenciación entre lo que es el régimen cerrado y el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, porque se estaban restringiendo, repito, derechos fundamentales que no contemplaba ley orgánica alguna, ni legislación ordinaria incluso. La articulación del CIES se produce posteriormente vía reglamento penitenciario de una manera difusa, y se llegó a introducir un régimen mucho más severo para este tipo de presos que el de los presos que estaban clasificados en primer grado, con lo cual se infringía la Ley Orgánica General Penitenciaria y, lógicamente de rebote, la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los tratados y acuerdos internacionales que sobre ello tenía suscrito el Estado español. El régimen prevalecía absolutamente sobre el tratamiento, era cuestión de que la seguridad es lo que vale y la tan cancareada resocialización y rehabilitación de un plumazo quitada de fuera. Bien es cierto que para el resto de presos tampoco tenía mucho recorrido, pero aquí evidentemente ninguno. Y, por supuesto, estas medidas no eran con la idea de conseguir la resocialización de los presos, sino, se ha dicho anteriormente, de derrumbarlos, que se adaptaran a la vida penitenciaria, que no siguieran resistiendo dentro de las prisiones, con todo lo que ello implica de dificultad. Si ya de por sí la resistencia en la calle es complicada, y en estos tiempos más que nunca, plantearos lo que sería en ese contexto histórico la resistencia dentro de la cárcel, ¿no? Aquí no había ni entrevistas con el equipo técnico, ni individualización de tratamiento, ni clasificación por grados, ni nada de nada. Ayer salía Carlos García Valdés en el documental sobre la COPEL. Evidentemente, con respecto a lo que había anterior, era un reformista penitenciario, no más. La Ley Orgánica General Penitenciaria era la ley más progresista de Europa, pero aquí todo es más progresista que nada, también el actual gobierno, ¿no? Pero a la hora de la verdad no se aplicaba, con lo cual era literatura mojada, ¿no? Igual que muchos derechos fundamentales que aparecen en la Constitución. Y no se tenía en cuenta, evidentemente, la personalidad, que además los marcaba de futuro, porque sistemáticamente, y estoy hablando del año 2006-2007, se venía utilizando para denegar, por ejemplo, permisos de salida a personas que habían estado en el CIES control directo y que ya estaban en segundo grado, situaciones recogidas en su expediente penitenciario de la época de los motines. Es una persona potencialmente peligrosa, no se ha arrepentido. Bueno, evidentemente del delito no hay que arrepentirse, eso es ético-moral. Te condenan por cometer, según ellos, un delito y cumples una pena de prisión. Encima tienes que pedir perdón a la institución penitenciaria, se te está aplicando una doble pena. Primero la que te impone el juez, que te mete en prisión y prácticamente quien te condena desde luego se desentiende de ti, quedas en manos del juzgado de vigilancia penitenciaria, que con el tiempo ha ido burocratizándose y que realmente sigue las directrices que marcan los directores de los establecimientos que llaman ellos, ¿no? O sea, de las cárceles. Entendíamos, evidentemente, que se había infringido el artículo 25 de la Constitución. Bueno, se crea y hubo una postura cómplice de numerosos juzgados de vigilancia penitenciaria que esto lo mantuvieron en el tiempo, y en concreto hay que hacer mención al juzgado de vigilancia penitenciaria de Huelva, que resolución tras resolución avalaba a lo largo del tiempo la conducta ilegal de la administración penitenciaria. Y se crea una leyenda. En un primer momento, a la APRE se la trata de conexionar con ETA. Es que esto son gente próxima a ETA. No tenían absolutamente nada que ver. Por otra parte, se trata de crear, ya ocurrió con la COPEL, lo que se llamaría un GAL penitenciario, o sea, premiar a determinados presos sociales si actuaban, producís un motín y aprovecháis para cepillaros a algún que otro político. Me explico. Lo que pasa es que eso no se acepta. Lo explica perfectamente Ávila Navas en su libro, ¿no? Bueno, se crea una leyenda negra, ¿no? Son gente peligrosa, psicópatas, asesinos potenciales, si no asesinos efectivos, y bueno, muy violentos, peligrosos y motineros. Y cuando en realidad se trataba de personas que en su mayoría lo único que habían hecho es reivindicar el respeto a sus derechos fundamentales dentro de las cárceles. Han pasado un montón de años dentro de ellas
y poner de manifiesto su compromiso y resistencia ante las injusticias que estaban sufriendo. Ese número de presos FIES a lo largo del tiempo fue disminuyendo a medida de que el régimen se fue suavizando. Se dieron muertes dentro de prisión, por las circunstancias que he narrado anteriormente, porque aguantar, como se ha dicho por parte de Pepe Balmón, no es tan fácil aguantar allí dentro. Yo creo que igual no aguantaba, no lo sé, tienes que tener mucha mentalidad. Yo mantengo contacto, precisamente me ha llamado esta mañana, ya no está en el FIES, con Juan Redondo Fernández. Los que hayáis leído el libro de Huye, hombre, huye de Tarrío, es su compañero de fuga del JJ Sister. Y le expliqué el tema de la charla y dice, pues explícale a la gente más joven lo que fue todo aquello y tal, ¿no? Pues hubo gente que se ahorcó en prisión, porque no pudo resistir esas circunstancias. Un poco lo que pasó en la cárcel alemana, no me acuerdo ahora del nombre, con el tema del grupo Baader-Meinhof, que murieron todos suicidados, curiosamente, en una noche, ¿no? Por otra parte, pues, había gente que no resistía a la presión psicológica y quedó tarada mentalmente, otros físicamente, porque no hubo tratamiento ni médico ni psicológico. Bueno, debemos decir, y hay que ser sinceros, de que el apoyo social que se recibió desde la calle hacia este tipo de presos fue bastante cortito. Una cosa es que determinadas asociaciones, y dentro de esas asociaciones determinado grupo de personas tuvieran una cierta inquietud, y otra, que la realidad social dijera, hombre, esto no es intolerable. No, aquí se vendió que no quedó más remedio, que era gente muy peligrosa y que, joder, hay que defenderse, ¿no? Si están en la calle estos tíos, a ver qué es lo que pueden hacer. Esa es un poco la cuestión. Entonces se quedó todo reducido a una serie de denuncias en medios, análisis, tema judicial, fundamentalmente por parte de la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas, cuando tenía un recorrido efectivo, luego fue degenerando y pasó, digamos, a una fase prácticamente asistencialista, ¿no? Como también, debo reconocerlo, se dio en la asociación que yo ayudé a fundar, que fue la de Proderechos Humanos de Andalucía. En su tiempo no había subvenciones, allí había lo que había, y luego se entra en esa deriva, y en los tiempos en los cuales se apoyaba a este tipo de presos, éramos un grupo reducido dentro de la asociación, lo que era el grupo de cárceles, no éramos más de 10 personas. Es cierto que nadie en la asociación nos dijo jamás, oye, no podéis tirar por ahí, Se nos dio amplia carta de libertad para actuaciones judiciales, etcétera, etcétera, pero la gente no se implicaba con el tema porque lo veían como lejano, se veía más próximo la marginación, la pobreza, temas sociales que se daban en la calle. Ante eso, evidentemente, pues sí que hubo una resistencia por parte de esos presos, resistencia que evidentemente estaba más que justificada. De hecho, y citando a Iñaki Rivera, que salía ayer en el documental, dentro de lo que se llamaba la criminología crítica, pues allí se decía que a fin de cuentas la resistencia en la cárcel también podía ser una forma lúcida de supervivencia que evitaba el riesgo de seguir produciendo discursos legitimadores de la cárcel, ¿no? La lucha jurídica, social, política, que se encamine a la protección de los derechos fundamentales de los reclusos, aunque hay que partir del convencimiento de que es imposible lograr una efectiva tutela de derechos dentro de las prisiones, puede suponer un expresario de representación permanente de un conflicto que no puede permanecer en silencio. Ante ello, la labor que se pretendía realizar en defensa de los presos FIES, control directo por parte de la coordinadora, adquiría un valor relevante para lograr la defensa de estos presos, puesto que era el único contacto o digamos cordón umbilical que tenían con la calle. Esa es la cuestión. Bueno, en un momento determinado, pues el FIES se abole. En el año 96 el fichero seguía existiendo, se viene a convertir poco a poco, de hecho todavía existe el fichero, pero digamos que es un fichero burocrático, ¿no? Más que otra cosa. Pero en el año 96 se produce la tan cancareada reforma del Código Penal, también progresista, la reforma Belloc, ¿no? Y, pues, curiosamente, la reforma del Código Penal endurece más todavía la situación dentro de las cárceles y prolonga la estancia de los presos en ellas en tanto en cuanto aumenta determinadas penas. Además, la mayoría de los presos cada vez habían ido perdiendo conciencia debido, entre otras cosas, a la llegada
Tal como llegó la heroína en tiempos de la Coppel a la cárcel, en tiempos posteriores lo que llega es la metadona, ¿no? O la televisión o las drogas legales e ilegales que pululaban y circulaban por el interior de las cárceles. Ya en el año 96 sale un manifiesto por un colectivo de presos en aislamiento de Soto del Real, en el que explican la necesidad de coordinarse nuevamente en una lucha colectiva, tanto desde el interior como desde el exterior de las cárceles, haciendo un llamamiento a la solidaridad, a los grupos de apoyos de presos, anarquistas, etcétera. Ello coincide con que ya se acaban prácticamente de construir e imponer en funcionamiento todas las macrocárceles. La macrocárcel es una cárcel dentro de la cárcel y el Departamento de Régimen Especial es una cosa totalmente aislada del resto de la prisión, ¿eh? De hecho, pongo ejemplo en la de Huelva o en la de Jaén, tenías que atravesar varios patios hasta llegar a un módulo final, que estaba todo digitalizado por control visual, que era el Departamento de Régimen Especial. Se entendía que se conculcaban los derechos humanos y que por otra parte se había fomentado una campaña de desinformación sobre los motines, secuestros y muertes, asesinatos, según la institución, que se habían venido produciendo en el interior de la cárcel. Posteriormente aparecieron una lista en las cuales se reivindicaban 4 puntos, que eran el cese del régimen FIE, o sea, la desaparición del fichero y del aislamiento, la excarcelación de los presos con enfermedades incurables, el cese de la dispersión y la libertad de los presos que habían cumplido las 3/4 partes de la condena. Y ello lleva a huelgas de hambre en el interior de las cárceles, la primera de ellas de 4 días en marzo de 2000, que sirvió para medir fuerzas y seguirían posteriores huelgas de hambre. En mayo de 2002, también salió al final del documental de la Coppel, se produce el motín de los presos del módulo 1 de Quatre Camins, debido a los malos tratos y al tema de las reivindicaciones que venían exigiendo con respecto a cómo se les trataba dentro de prisión. Se pedía la excarcelación de los presos con enfermedades terminales, la mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias de la prisión, que se pagaran los destinos, que los presos cobraran de manera efectiva por el trabajo realizado, porque en prisión se puede trabajar, se puede servir para redimir, pero evidentemente no te pagan lo que te pagarían en la calle por el mismo trabajo. Lo que se lucran son las empresas y la institución penitenciaria que establece conciertos con esas empresas. Se pedía que desaparecieran los malos tratos y torturas, el esposamiento dentro de las prisiones, etcétera, el fin de las falsas recompensas y del sistema que provocaba, luego dio lugar a los módulos de respeto, actuaciones rastreras de unos presos para ganarse el favor de la institución, denunciando a otros con acusaciones, etcétera, mejora de la calidad de la comida. Yo sobre la comida recuerdo una tarde, que estando tarde hacia noche, más bien tarde, porque en la cárcel no se come a las horas que tapeamos en la calle, que en el módulo de régimen especial de Huelva llegó la cena. Era una bandejita, había 3 pescaditos, una cosita y tal, y digo, coño, pues con esto parece un aperitivo, ¿no? Pero bueno, es lo que era la cena en prisión, desmasificar las prisiones, porque claro, se crean las macrocárceles y teóricamente el preso tiene que tener una celda individual. En la práctica no es así. ¿Por qué? Porque la población penitenciaria en España ha ido aumentando de una manera desorbitada y exagerada en relación al índice de criminalidad que se recoge en estadísticas oficiales. Se amotinaron los presos en Quatre Camins debido a todo esto, porque como bien se dice aquí en el documental, el director lo que les dijo es que aquí no se maltrata a nadie y fuera. Y bueno, hubo heridos de gravedad, hubo gente que fue torturada, los presos no salieron a los talleres, intervino la policía antidisturbios, como en todos los tiempos, etcétera. Fue en marzo de 2009 cuando la Sala Quinta de lo Contencioso del Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que declara de nulo de pleno derecho el apartado primero de la instrucción del 96, por la cual se había fijado las normas de seguridad y prevención relativas a internos muy conflictivos o inadaptados, que era la continuación de la circular de la que os he hablado en el principio. Pero bueno, eso quedó muy bien, porque en ese momento se declara ilegal. Pero ¿qué ocurre con lo que había venido
pasando anteriormente. Evidentemente el tribunal en eso no entra, ¿eh? Las únicas disposiciones legales que a partir de ahora se podrían aplicar serían la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario. Pero bueno, de una manera u otra, la Dirección General, pues en un momento determinado, saca una instrucción en 2006, donde en la práctica, y se modifica el Reglamento Penitenciario, se introduce la posibilidad del control FIES a través de lo que podría ser la legalidad ordinaria, ¿no? Vuelvo a repetir que ahora mismo, a pesar de que el FIES ha quedado anulado formalmente, después de 18 años fue cuando ocurrió, de que se aplicó, ¿no? En la práctica, pues siguen habiendo numerosas circulares restrictivas que redacta la Dirección General y que se encargan de aplicar todo tipo de medidas restrictivas de derechos que antes conllevaba el FIES. Se mantienen incluso, se han perfeccionado los mecanismos represivos de aniquilación, destrucción, control e individualización de las personas. Las cárceles, lo hablaba ayer por parte de los compañeros que intervinieron de cuarto grado, tampoco se pueden idealizar y no se puede pensar que todo preso que está en la cárcel es un luchador resistente hacia afuera. Los hay, evidentemente, políticos, esta gente, y luego hay otra gente que no. En la cárcel hay narcotraficantes, quiero decir, en la cárcel hay violadores, en la cárcel hay gente que abusadores sexuales, en la cárcel hay gente por otras circunstancias que no tendrían que estar, delitos contra la seguridad del tráfico, otro tipo de infracciones, etcétera. Pero bueno, en un momento determinado, pues la cárcel cada vez utiliza mecanismos más sofisticados de control. Uno de ellos, vuelvo a repetir, es la creación de los llamados módulos de respeto. Como bien se dijo ayer, tú dejas en manos de los terapeutas todo lo que es lo que tú vas a hacer en un futuro, y si incumples te sacamos de aquí. Si te quedas aquí, pues evidentemente podrás acceder a permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Beneficios penitenciarios, progresión de grado. La política del palo y la zanahoria, ¿no? Hablando en plata. Dentro de posturas, bueno, más bien abolicionistas sobre lo que sería el tema de la cárcel. Es verdad que en ese tiempo sí se consiguió llegar a los medios de comunicación, fundamentalmente a la radio, sobre todo a Canal Sur, tenía un programa que se llamaba Pulso, donde se denunciaban situaciones penitenciarias de irregularidades cometidas, y en un primer momento hubo una serie de debates en los cuales participó también algún que otro director de prisiones de aquí de Sevilla, donde en un momento determinado pues se les ponía en evidencia contra las cuerdas ante el medio. El alcance que tuviera eso, que a la opinión pública o a la audiencia, se me escapa. En la práctica no debió ser mucho, porque esto fue decayendo por sí mismo. La coordinadora, a medida que fueron integrándose en ella una serie de grupos, digamos, de corte más asistencialista, pues bueno, fue perdiendo el contenido inicial que pudo tener en su día, y los FIES, vuelvo a repetir, unos murieron, otros quedaron en prisión, hubo gente que se adaptó al sistema penitenciario, los que no se adaptaron, pues bueno, ahí se quedaron, como objetos aparcados, evolucionaron a segundo grado, siguieron aparcados, beneficio penitenciario nulo en absoluto, y cuando tú llegue el último día de cumplimiento de la condena, pues no nos quedará más remedio que ponerte en la calle. Eso con la idea de que evites provocaciones que den pie a aumentos de condena, porque no hay que perder de vista que la mayoría de presos de estas características, pues las penas de prisión les cayeron dentro de la cárcel, En la práctica, y esta mañana le pedí permiso, Juan Redondo Fernández, 232 años de cumplimiento efectivo de penas, 64 condenas impuestas, casi todas ellas dentro de prisión, porque entró por delitos menores, por resistir, desacato, motines, etcétera. 112 años de cumplimiento con criterios en base a la refundición, que como también se ha dicho, pues existía en tiempos de la dictadura franquista, por el tema de que se restan las penas, ¿no? Y que luego se quitó con el Código Penal del 96. Bien, ¿qué salida le quedaba? Un indulto parcial, pero para que se diera lo tenía que proponer la propia prisión. Él lo ha venido pidiendo sistemáticamente y siempre se le ha denegado, Cuando en otros países la progresión de grado es automática, con propuesta de indulto parcial, como es el caso de Alemania. Bien, en una sentencia de 22 de octubre de 2001, el Tribunal Supremo fijó un límite máximo de cumplimiento de 56 años. Fue un avance,
pero no sabemos la cifra de 56 de dónde salió. Ya nos contentamos, ¿no? Debo entender que fue porque el ponente fue Perfecto Andrés Ibáñez, que dentro de lo que había en el Tribunal Supremo era una persona con ciertas inquietudes y buen jurista. 56 años, prácticamente va a cumplir los célebres 40 de tope que se van a producir, porque no sale hasta el 2023, ¿no? Y a partir de ahí, pues casos como el suyo, muchos de ellos. Ya quedan pocos presos que estuvieran en el FIES control directo en prisión, y que yo sepa, los pocos que hay están en el régimen ordinario o en segundo grado, ¿no? Quiero acabar el tema de los FIES. Ya sé que esta mañana se ha pasado el documental de Pachi Zamora, y allí él, con buen criterio y con la sapiencia que tenía y saber expresarse, explicaría perfectamente cuál era la situación que había, pero escribió un texto que se llamaba FIES, la muerte en vida. Yo solamente voy a leer 2 parrafitos, no el texto entero, donde decía, con respecto a los departamentos de aislamiento: estos departamentos, dice, son estructuras especiales destinadas a impedir cualquier contacto con otros presos y sobre todo a desestabilizar mediante la aniquilación de cualquier relación humana el equilibrio psicológico de los allí enterrados en vida. Se puede decir sin temor a equívoco alguno que es la peor de las muertes. Allá abajo, en la muerte en vida, el preso se haya confrontado siempre a un hecho real y objetivo: su ritmo, el de los carceleros, que está planificado de tal forma que rompa sistemáticamente tu propio ritmo. Esta confrontación de ritmos termina por provocar en los presos un estrés constante y agresividad. No ven nunca a nadie, la mayor parte del tiempo, una sucesión de horas que gota a gota se transforman en meses y culminan en años, ni siquiera entre ellos. No hablan jamás con nadie y son espiados constantemente. A causa de esa falta de interrelación, de comunicación, tienen continuos problemas de concentración, lo que determina que cuando quieren leer o escribir tienen que recomenzar constantemente, porque su pensamiento se deshila. No alcanzan nunca la meta de sus reflexiones, se quedan siempre perdidos entre las líneas. La negación de las relaciones humanas y de lo que podría quedar de relación con la realidad exterior tiene como fin asesinar su identidad como personas. El texto es mucho más largo y se explaya en ese sentido. ¿Qué tiempo nos queda? 15, 20 minutos. Vale, da tiempo. Esto con respecto al tema de los FIES. Luego en el debate, si queréis intervenir, puedo aclarar más cosas. El tema de la COPEL. Sí, vale, perfecto. Con respecto al tema de la COPEL, yo voy a ser muy esquemático y concreto, porque entiendo que gran parte de los que estáis aquí habéis visto el documental que se proyectó anoche. Si alguna o algunos no lo ha podido visualizar, pues con el esquema que yo voy a utilizar, más o menos puede entender qué es lo que fue esto de la COPEL y qué significó la lucha que llevaron a cabo. En un principio, la COPEL la constituyeron presos comunes o sociales a los que se les había aplicado la ley de peligrosidad social que instauró la dictadura franquista. Bien es verdad, y todo hay que decirlo, que era continuación de la ley de vagos y maleantes que se aprobó en la Segunda República, tan magnificada en ocasiones. Yo no quiero entrar en ese debate por mi pensamiento ideológico, pero que el franquismo no la derogó, le vino de lujo, la mantuvo un tiempo y luego la transformó en la ley de peligrosidad social. Durante la República esa ley se aplicó fundamentalmente para reprimir al movimiento anarquista y libertario. La sufrieron en sus propias carnes el compañero Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso, y me podría citar aquí muchísimos más. Deportaciones, etcétera, África, prisiones y demás. Y no se les trataba como presos, digamos, políticos o disidentes, sino vagos y maleantes, porque no estaban por el sistema. Es cierto que en los años 76, cuando se produce la llamada transición democrática, que en realidad fue una transacción entre los restos del franquismo y las fuerzas reformistas, que unos vieron el cielo abierto en el sentido de que, bueno, más tarde o más temprano llegaré al gobierno, vulgo Felipe González, y ahí nos instalaremos, apoyados por la socialdemocracia alemana. Otros, como bien ha explicado Pepe Balmón, que ya lo habían hecho antes, sus principios, discutibles o no, los tiraron a la papelera, don Santiago Carrillo, etcétera. En la calle sí había un clamor, yo lo vivía en Barcelona, un clamor por la amnistía, y había manifestaciones, libertad, amnistía.
Se pedía presos a la calle, cuando la COPEL empieza a funcionar y se la apoya, el eslogan era presos a la calle, comunes también, ¿no? Pero como bien se vio en el documental y se conoce en la historia, la amnistía solamente se aplicó a presos de organizaciones políticas. Ello dio pie a lo que ocurrió todo después con la lucha de la COPEL, que pensando que podrían ser amnistiados, vieron cómo eso no iba a ocurrir y que como mucho se les iban a ofrecer indultos parciales. Empiezan los motines de presos sociales que se inician, como se ve en el documental, en Carabanchel, en la Quinta Galería, y luego posteriormente con la subida a patio, actuación. Ese es el punto de arranque donde se constituye, por decirlo de alguna manera, la COPEL, y donde consigue o empieza a extenderse hacia otras cárceles. Hay motines, hay autolesiones, hay fugas, etcétera. La COPEL, repito, se crea en Carabanchel y se extiende a un conjunto de cárceles del Estado. Desde la calle, ahí sí que es cierto, y hubo una incidencia, se crearon comités de apoyo a la COPEL, pero en el ámbito en el cual yo me moví, esos comités fundamentalmente eran apoyados por lo que se podría ser el movimiento libertario, era la CNT, que en ese tiempo estaba en fase de reconstrucción, que desgraciadamente no se llevó a término. Hay que recordar la frase de Martín Villa: temo más a los anarquistas que a ETA, porque el miedo era que hubiera una organización sindical no controlada por organizaciones políticas o por el Estado, y de hecho vino el caso Escala y tal, se jodió el invento y ahora estamos como estamos sindicalmente, pero bien, no es tema de esta charla. Había comités de apoyo efectivo y también, debo decirlo, la gente de la LCR, por lo menos en Barcelona, en cuanto a grupos de la izquierda radical. Para nada, Partido Comunista, del PSOE ni hablar, porque no existía en la práctica, etcétera, ni incluso grupos de orientación comunista, como dicen el movimiento comunista u otros, que eso lo miraban un poco de refilón. Había una tendencia, yo hago autocrítica en su tiempo, de que, bueno, defendíamos a presos políticos, los otros, los comunes, sí, pero bueno, hubo que cambiar el chip. Tras conocer la personalidad de esta gente que resistieron dentro de las prisiones y que estuvieron en el CIES. O sea que hago mea culpa y no me quiero poner tampoco medallas de ningún tipo. Se producen los intentos de reforma penitenciaria, ¿no?, por parte del sistema. En un primer momento se nombra director general, como se ha dicho, a Jesús Haddad, que era un reformista penitenciario, al que, bueno, muere a manos de un comando del Grapo a los 4 meses de tomar posesión. Eso endurece la situación dentro de las cárceles y es cuando se nombra a Carlos García Valdés, que era un tío con prestigio como catedrático de Derecho Penal, de opción reformista, que da lugar a lo que se llamó la cogestión en las prisiones, que también sale en el documental, que a los presos se les da cierta autonomía en cuanto a las comidas, organizarse y tal, lo cual se aprovechó para producir intentos de fuga en la cárcel. Intento de fuga que culmina en el año 78 en Carabanchel, con el asesinato del preso libertario Agustín Rueda a manos de un grupo de carceleros, como se ve perfectamente en el documental. Son escalofriantes las fotos de cómo queda el cuerpo de Agustín Rueda después de la paliza. Yo me acuerdo que se publicaron en el diario Liberación cuando se trató de expandir, que duró unos pocos meses, a través, porque bueno, no hubo forma, por parte de diversos colectivos de izquierda, con un bono que era de 5.000 pesetas de aquel tiempo, que quedaba suscrito, que luego había muy mal reparto, y que, bueno, en ese tiempo yo era funcionario público y al mismo tiempo activista sindical, y en el local sindical teníamos puestas las fotos donde se veía a Agustín Rueda muerto, e impresiona. Hubo una condena leve a los autores de la muerte. Se produce entonces la dispersión que ayer se narra. Fundamentalmente a la gente que se entendía que eran los que dirigían el movimiento se les traslada a la prisión del Dueso en Cantabria en unas condiciones bastante drásticas, ¿no? Y posteriormente viene el caso Herrera de la Mancha, el caso de las torturas en la cárcel de Herrera, que también dio pie posteriormente, después de una investigación que sostuvieron un grupo de abogados. Ayer veía yo de gente que más o menos conoce, Loperena, yo con él no tuve ningún contacto, Pepe Galán sí que lo conozco, de haber coincidido a finales de los 80 y 90 en muchas historias, pues se consiguió denunciar esa situación
y dar lugar a que acabaran los abusos que se venían produciendo en esa cárcel, que eran parecidos a los que se sufría en la cárcel alemana, que no me acuerdo el nombre que cita Iñaki Beiras, donde se autosuicidaron los miembros de la Baader-Meinhof. Todo esto ocurre con una ignorancia, como he dicho, absoluta por parte de los partidos políticos del régimen, la supuesta izquierda institucional, ¿no?, que miraba para otro lado y que evidentemente no les interesaba, y a medida que aumentaban los motines y demás, iba aumentando la represión. El movimiento llega a un momento que, claro, la calle se va normalizando a medida de que se institucionaliza la política. El activismo social va muriendo, el PCES desarticula lo que son los movimientos vecinales, el movimiento sindical queda sujeto a las estructuras de lo que decide el partido, comisiones, o UGT, el PSOE, y a partir de ahí los movimientos de apoyo pues se diluyen, igual que se diluyó y fracasó la reconstitución de la CNT. Y llega un momento en que la COPEL se disuelve, lo dice uno de sus integrantes, Pon, de apellido, no me acuerdo del nombre, que aquello ya había derivado a situaciones de enfrentamiento, abuso a través de la cárcel, porque durante el tiempo de la COPEL se produjo por parte de los presos de la coordinadora, copiando el sistema de comunas de presos políticos, digamos lo que sería algunos principios que sin saberlo serían encajables en lo que es el comunismo libertario: el apoyo mutuo, la solidaridad, la acción directa, y se evitan dentro de la cárcel los abusos que existían, porque allí existían robos, violaciones. Cuando hablo de violaciones no digo hombre-mujer, un tío que te violaba, si te llegabas allí era joven y de buen ver, y este es para mí, y punto, realidad triste y dura, y los funcionarios mirando para otro lado. Eso se acaba con la COPEL, ahí se marcan unas normas de funcionamiento y se comparte todo. Cuando la COPEL se disuelve, eso desaparece, ¿no? El testimonio de lo que ahí pudo ocurrir figura en dos libros muy interesantes. Uno está aquí, que es el de César Lorenzo, que se presentó en su tiempo por parte aquí del compañero Pablo y otros, que se llama Las cárceles en llamas, y analiza el movimiento de los presos sociales, sus luchas, y que también salía en el documental como historiador explicando. Y luego hay uno autobiográfico de Manuel Martínez, que también sale en el documental, que se presentó en la Feria del Libro Anarquista del año pasado, que se llama Autobiografía de Manuel Martínez, expreso de la COPEL, donde se viene a narrar todo eso. Yo no quiero abundar más porque el documental lo dijo todo, y quedo a vuestra disposición para aclarar lo que pueda haber hecho surgir algún tipo de duda. Gracias. Vosotros. Perdona, ¿podrías leer este libro, el de Ávila Navas, sobre la APRE? Esto, un resquicio. Vale, hay otro libro más que quiere resaltar Eduardo, que es Un resquicio para levantarse, ese es el título, Sí, ¿no? Sí, sigue. Historia subjetiva de la APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, Francisco Javier Ávila Navas, editorial. Es que lo autoeditó él, o sea, varias pone. Varias. Era el otro libro que Sí, quería. que me había olvidado. Que bueno, tenemos 5 minutitos, quizás 10, muy ajustados. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Pepe, adelante. Sí. Te dejo el micro para que lo responda, Eduardo, ¿vale? Que levantar la mano si alguien quiere. Yo lo que quería hacer es una corrección a lo que ha dicho Eduardo sobre la presos de la fracción del Ejército Rojo en Alemania en cuanto al autosuicidio. Falso totalmente, fueron suicidados. ¿Por qué? Pues porque fueron un grupo de guerrilla urbana en Alemania, que es como quien dice el corazón de Europa, que luego se extendió a Brigadas Rojas, en Francia también, una serie, y eso había que cortarle la cabeza. Y a Baader, a Meinhof, a 5 o 6 dirigentes de estos, los asesinaron en la cárcel. No es casual, se ponen todos de acuerdo para ahorcarse en una noche, por favor. El Estado alemán los liquidó, vamos, misericordiamente.
era esta precisión. Admito la corrección, sí te recuerdo, Pepe, que en principio había hablado de asesinatos, y cuando he hablado de autoasesinatos en la segunda, mi ánimo era peyorativo, o sea que no era de incidir. Es una cosa que en su momento fue discutida y que es perfectamente viable lo que tú apuntas, porque se da la casualidad de que fueron todos al mismo tiempo. Se los quitó de en medio el Estado alemán porque convenía en aquel tiempo, sí. Ojalá. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Normalmente sobre el tema de los ciernos. ¿Podría explicar un poquito brevemente el cambio, cuando se cambia el Código Penal, progresista? Sabéis que hace una ley progresista lo podemos preparar, ¿no? Que venga para una ley progresista. Cuando el cambio que hay en el tema también luego penitenciario, que coincide en el tiempo con lo que son los equipos de tratamiento, o sea, cómo cambia el tema de la reducción de condena automática cuando te caían 20 años y cómo eso suponía la cuenta era que con lo cual cada día que tú tuvieras un parte ya ganabas uno de libertad y cómo se cambian los equipos de tratamiento, con lo cual lo explicas tú mejor, más poder todavía los carceleros para alargarte la condena. Claro. Hombre, el tema de... Sí, las redenciones servían para acortar la condena, eso se quita, y por otra parte, y se me ha olvidado puntualizar, pero al hilo de lo que manifiesta Pablo, de que claro, se dan condenas, como la que se ha hablado antes, de tantos años de prisión, y puede decir, ¿y esto cómo es? Bueno, muy fácil, porque teóricamente el Código Penal dice, en el artículo 76, si no recuerdo mal, el triple de la máxima. El triple de la máxima, bueno, hay un límite. No, entonces no, porque lo que hace es que no se refunden las condenas. Tiene que haber una situación por la cual se puede decir, ejemplo palpable, gente de ETA, se me ocurre ahora, podría ser de otra organización, cuando lo cogen tiene pendiente diversas causas. Bueno, este sí, porque la última condena absorbe a las otras y el límite máximo serían los 20, los 30 o los 40. Pero si son sueltas, y yo ya tengo la de 20, y vuelvo a delinquir, y me meten otros 20, son 20 que voy acumulando, y entonces se producen situaciones como esta, que el Supremo fija un límite máximo de 56. Teóricamente, en el peor de los casos serían los 40 de ahora o los 30, y ya es progresivo, entre comillas, porque si no eran 232, es un disparate, ¿no? Y evidentemente el quitar las redenciones, que luego existía también lo que se llamaba la redención de patio, que era la limpieza, cualquier cosa, y vas quitando días, pues el Código Penal, el Código Belloc, elimina de un plumazo esa situación, y se acabaron las redenciones. Entonces los presos que arrastran condenas anteriores, a esa fecha, pues venían redimiendo, pero las condenas que eran ya a partir del Código Penal del 96, no redimían, con lo cual en la práctica estaban más tiempo en prisión. Aparte de que hubo algunos delitos que la pena aumentó, no todos. Y bueno, también yo creo que ese juego, ¿no? Entre el educador, el psiquiatra y el que figura, que al final tú estás viviendo, tú estás reformando, tú estás asumiendo que hiciste algo mal, que estás dentro de la cárcel. Tienes que arrepentirte, esa. Estás todo el día quejándote en la vida, organizas protestas, en la vida te va a dar el conocimiento, un poco se supone, progresando como persona pasaría. En la cárcel lo peor que te puede pasar es que el psicólogo o psicóloga, que no te verá nunca o prácticamente nunca, te ponga la etiqueta de antisocial. Estás acabado, me explico, o acabada si eres mujer, porque a partir de ahí no te van a dar ni un beneficio penitenciario. Y evidentemente el mostrar voluntad de arrepentimiento es ciertamente más que relativo, ya lo he dicho antes. Eso es una doble condena, a mí ya me han condenado, yo estoy cumpliendo, yo ya he cumplido con la sociedad, dentro de sus normas, serán discutibles o no. ¿Por qué me pides ahora que encima tenga que? Si parte de mí, a mí me parece muy bien, ¿no? Es un punto ético-moral de cada quien, pero no impuesto. El que no se arrepiente, evidentemente, se utiliza como argumento para denegar progresiones de grado, permisos de salida, etcétera, etcétera. Vale, pues muy bien.